semanas pasadas, cuando empezábamos a estudiarla, una carta que escribe Juan, probablemente en una temporada muy parecida a la segunda carta. Pues bueno, hay algunas versiones o algunas posturas en cuanto en qué momento particularmente escribe Juan esto. Algunos dicen que estando en exiliado, ¿no? Allí en esta isla de Patmos. Hay algunos que dicen que ya de regreso, pero bueno, la mayoría de los comentaristas dicen que probablemente por la época en la que se escribió y por la información que podemos tener, es muy probable que haya sido el último libro de la Biblia en escribirse, o la última carta, o lo último que se escribió en la Biblia, ¿no? Entonces, que justamente en palabras de Juan, y este mensaje importante porque de alguna manera resume y pone en una manera muy práctica, de una forma muy práctica, lo que Juan ya ha enseñado en la primera carta, en la segunda carta y ahora en la tercera. De alguna manera en la segunda carta nosotros veíamos cómo el apóstol Juan da ciertas instrucciones con respecto a estos falsos maestros o estas falsas enseñanzas, y dice que estudiábamos también en la segunda carta, repito, que era importante a ciertas personas no recibirlas, sino decirles bienvenidos. Entonces, en resumen, está hablando de esta hospitalidad que en general está hablando, pero con quienes no ser hospitalarios, ¿no? Alguien que traiga esta falsa doctrina, ¿no? Es donde puntualmente dice: no lo recibas en tu casa ni les digas bienvenidos. Y la tercera carta pareciera que está hablando de todo lo contrario. Está hablando y va a hablar con quien sí ser hospitalarios, ¿no? Y va a dar ejemplos, o bueno, un ejemplo muy puntual de un hombre que ya estudiábamos llamado Gallo, ¿no? Que pone y da el ejemplo muy claro de cuál es el amor puesto en acción, cuál es la obediencia al Señor puesta en acción, haciéndolo muy claro. Sabemos que Gallo, decíamos la semana pasada, no es un nombre propio muy común en estas fechas, en esta época. Muchas personas tenían ese nombre. Entonces no sabemos muy bien o no tenemos mucha información con respecto a quién era Gallo, al cual está dirigida esta carta. Aunque en Hechos, aunque en la carta a los Romanos se menciona este nombre, muy probablemente no se esté refiriendo a la misma persona, aunque, repito, no tenemos demasiada información, ¿no? Y bueno, el apóstol Juan, quien se presenta en esta carta como el anciano, está hablando de él y empieza a dar ciertos elogios, le dice estar contento, y pide o manifiesta su deseo de que Gallo pueda ser prosperado, así como su alma es próspera, que también en su salud y en todo él sea prosperado, ¿no? Y después de estas palabras vamos a estudiar el verso 3, vamos a ver del verso 3 al 5. Entonces ahí tercera carta de Juan, del verso 3 al 5. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Inclina tu rostro para que empecemos orando. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos permites tener, Señor. Gracias porque sabemos que tu presencia nos acompaña, que tú estás con nosotros, que tu amor y tu gracia, Señor, se hacen evidentes, se hacen claramente visibles, como dice la carta a los Romanos, Señor, pudiendo, Señor, nosotros entender quién eres y recibir tu mensaje a través de este precioso libro que es tu palabra, Señor.
Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, pero no solo nuestro entendimiento, sino también nuestro corazón, para que nosotros podamos ser no solamente oyentes, no solamente oidores, sino aquellos que obedecen y que andan en tu palabra, que andan en tu verdad. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada uno de mis hermanos que están aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer una vez más el verso 3, que dice así: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ya, y tú vas a ver cómo Juan en diferentes ocasiones dice estar contento, ¿no? Ahora en el verso 3 dice: mucho me regocijé. Repito, Juan hace muy patente que está contento, que está con mucha alegría, dadas las noticias que él ha recibido, particularmente de Gayo, y no solamente de Gayo, de su discípulo, sino también de las personas que estaban alrededor o que convivían, o la comunidad donde se encontraba hermano en Cristo. Y dice estas palabras: me regocijé. Bueno, literalmente dice: mucho me regocijé. Está hablando de una gran alegría. Otras versiones lo traducen así: una gran alegría, un gran regocijo. O sea, la alegría que está describiendo Juan es algo que lo hace estar muy contento, no nada más ligeramente contento o nada más esbozar una sonrisa, sino Juan tiene una gran alegría cuando escucha el testimonio que dan acerca de Gayo. Pero esta palabra, aunque quiere decir, o esta expresión, mucho me regocijé, aunque quiere decir, ya decíamos, gran alegría o gran regocijo, tiene una acepción importante. Esta expresión se puede traducir así: estoy tranquilamente feliz. Estoy tranquilamente feliz, ¿no? Juan no solamente estaba contento o estaba muy alegre, sino que las noticias que había recibido de Gayo, ¿no? Alguien que seguramente no había visto en mucho tiempo, aunque era su discípulo, pues bueno, la distancia y muchas circunstancias hacían que no se vieran continuamente, no estaban continuamente juntos. Por eso era que habían llegado ciertas personas y daban testimonio de Gayo, y esa declaración de estos maestros, como vamos a ver más adelante, o de estos hombres que hablaban con respecto a Gayo, hacía a Juan estar no solamente feliz, sino estar tranquilo, ¿no? Juan habla mucho con respecto a sus discípulos, lo veíamos también en la segunda carta, cuando les dice amados o hijitos. Probablemente Gayo era una persona que se convirtió gracias al ministerio de Juan, o sea que había sido, repito, su discípulo, y los trataba como hijos, ¿no? Está hablando finalmente de sus hijos espirituales. Y trasladando quizá esto un poco a nuestro contexto, a nuestros hijos no solamente espirituales, sino a nuestros hijos carnales. Imagínate, ¿no?, que tal vez hace mucho tiempo no ves a tus hijos y de pronto oyes noticias. Y si tú oyes noticias que tal vez está en un buen trabajo, que es un buen muchacho, que se está esforzando, que está buscando al Señor, etcétera, no solamente son cosas que te alegran, sino que aparte de alegrarte, te dan tranquilidad, ¿no? El oír estas noticias dices: ay, mi hijo está bien, mi hijo está tranquilo, mi hijo está en una buena posición delante del Señor. Pues bueno, así estaba Juan, con tranquilidad, tranquilamente feliz, con el testimonio, con la actuación de su discípulo. Un gran regocijo, y empieza en diferentes ocasiones en la Biblia nosotros vemos ciertos elogios que hace, por ejemplo, el apóstol Pablo en su momento,
elogiando a algunos hermanos, el trabajo de algunos hermanos, no sé, Pedro en algún momento también elogiando a algunos, pero quizá el más grande elogio, o el elogio o las palabras, vamos a decir, que hablan bien de otra persona, más grandes, son justamente Juan hablando de Gallo. Las podemos encontrar en el Nuevo Testamento y particularmente en esta carta, ¿no? Vamos a leer otra vez verso 3. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y a partir de este momento, en esta carta, Juan va a empezar a hablar de cuál es este testimonio, qué es lo que hace evidente que Gallo anda en la verdad, porque es algo que se puede comprobar, es algo que se puede ver. O sea, no solamente es algo que Juan platica o dice, o no solamente es algo que Gallo platica, sino que muchas personas alrededor de Gallo lo pueden ver cómo, de manera que ellos pueden dar testimonio de que este es un hombre honesto, íntegro y que vive de acuerdo a lo que predica, ¿no? Vemos esta expresión: vinieron estos hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Como ya decíamos, las personas notaban cómo esta persona andaba en la verdad por lo que podían ver en él. Y esto es algo importante que nosotros debemos considerar. Muchas veces, o algunas personas dicen que el Señor está en su corazón y solamente Él tiene una relación con Dios, y no importa lo que los demás digan, sino su relación es con Dios y eso es más que suficiente. Pero eso no es así, ¿no? La Biblia habla del testimonio que las demás personas tienen que dar de nuestra vida, ¿no? Así que es importante que hoy nosotros empecemos a hacer ese análisis, no solo del testimonio de Gallo, no solo del testimonio de estos maestros, como vamos a ver más adelante, sino de nuestro propio testimonio, ¿no? ¿Qué dicen las personas de nosotros? ¿Qué hablan las personas de nosotros? Dice la Nueva Traducción Viviente en este mismo verso, verso 3 de Tercera de Juan, dice: hace poco regresaron algunos maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. Ya lo decíamos la semana pasada, estos maestros itinerantes que salían e iban a predicar el evangelio a las diferentes ciudades, que a lo mejor en estas iglesias no los conocían, ¿no? Recuerda, no había periódicos, no había fotografía, no había redes sociales, así que de pronto llegaba un maestro, ¿no? Y decía: yo vengo de parte de Juan, ¿no? Entonces, en la segunda carta, Juan les dice: tengan cuidado de probar a estos maestros y ver si verdaderamente lo son de acuerdo a su vida y de acuerdo a su doctrina, ¿no? Y tengan cuidado de no recibir a aquellos que están hablando una falsa doctrina. Pero aquí está hablando de estos maestros, como dice la NTV, maestros itinerantes, que sí van de parte de Juan, que finalmente Gallo o la iglesia donde estaba Gallo podían ver claramente que venían de parte del Señor, que estaban hablando una doctrina correcta y su testimonio los respaldaba. ¿Y qué es lo que hacían y qué es lo que hacía Gallo? Bueno, dice aquí: cuando me contaron de tu fidelidad y que vives de acuerdo con la verdad. Estos maestros habían ido a la región donde estaba Gallo, habían conocido ciertas cosas, regresaron con Juan y le dijeron puntualmente: Gallo anda en la verdad, ¿no? Gallo es una persona fiel y es una persona que vive de acuerdo a la verdad que predica, ¿no? Otra vez, analizándonos nosotros, ¿alguien podrá decir eso de nosotros mismos? Fulanito, no sé el nombre que quieras, Iber, ¿no? Ya te estoy agarrando de ejemplo.
Iber es fiel y anda de acuerdo a la verdad que predica todos los domingos acá arriba, ¿no? Imagínate que puedan decir eso de nosotros, ¿no? Javier, ¿no? Que sus compañeros de trabajo digan, Javier anda en la verdad y vive de acuerdo a la verdad que predica. Pues es lo que decían de Gayo, ¿no? El informe o la manera que decían que, o como se hacía evidente que Gayo hacía esto, se da en un énfasis que es doble. Primero, dice aquí, están diciendo que era fiel, y segundo, que la vida en la que vivía era fiel. O sea, él era fiel a lo que creía y se hacía evidente en la manera en la que vivía. Era fiel a la sana doctrina, y era fiel a la sana doctrina no solamente creyéndola, sino viviendo de acuerdo a la doctrina que predicaba. Y es algo, repito, que nosotros debemos, por supuesto, valorar en las personas y procurar en nosotros, vivir de una manera fiel, conducirnos en la verdad, encarnar la verdad que predicamos, ¿no? Nuestra confesión, la confesión de fe que nosotros hacemos en Cristo, es una confesión pública, ¿no? Estamos profesando lealtad al Señor, lealtad al Evangelio, pero no solo es hablarlo, no solo decirlo, sino vivirlo con cada uno de nuestras vidas. Dice, también Juan dice, no se amen de palabras solamente, o no se hablen de lengua solamente, sino en hecho y en verdad, ¿no? O sea, no solo es decir te amo, te quiero, no solamente es decir eso, sino que sea esto una actitud, en hecho y en verdad. O sea, no solo digas que crees en Dios, hazlo evidente en hecho y en verdad. No solo digas que tienes la sana doctrina, sino hazla evidente en hecho y en verdad, con tus acciones, lo que vives, lo que decides, lo que tu vida, como vamos a ver más adelante, representa también para los demás. Esta expresión que andas en la verdad, andar en la verdad, es una expresión que se usaba en el Nuevo Testamento y que hacía referencia a la vida cotidiana, ¿no? Andar en la verdad es cotidianamente andar de acuerdo a la verdad, ¿no? A eso se refiere. Camina, va por el camino de la verdad. Es como un tanto metafórico, pero se refiere a ese caminar, a mi vida diaria, lo que hago todos los días. Entonces es algo, repito, no solamente que vivo los domingos en la iglesia, no solamente cosas que vivo los miércoles, sino cosas que todos los días en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, etcétera, las estoy continuamente viviendo, ¿no? Esta cuestión, andar en la verdad, ya dijimos, ¿no? Mi conducta diaria. Juan entonces estaba muy contento porque Gayo era sano en la doctrina, y no solo eso, no solamente lo hacía feliz que tuviera creencias o enseñanza congruente con la palabra de Dios, a lo que le podemos llamar una sana doctrina, sino también esto iba mucho más allá a lo que se predicaba. Repito, era también de acuerdo a lo que él vivía, de acuerdo a la reputación, o vamos a decirlo así, el buen nombre de, en este caso, Gayo. Y nosotros también, ¿no? Pensemos, ¿no? Hagamos también este análisis personal. ¿Cuál será tu reputación? En otras palabras, ¿qué es lo que las personas dicen de ti? ¿No? Hay gente que tenemos la reputación de ser, no sé, enojones, por ejemplo, o quien tiene la reputación de ser
No, fulanito es muy impuntual, por ejemplo, ¿no? O fulanito, o todo lo contrario, ¿no? Fulanito es muy puntual, es honesto. ¿Qué es lo que dicen las personas de nosotros? Particularmente piensa, ¿qué es lo que la gente dirá de ti? Cuando la gente piensa en ti, ¿en qué piensa? A eso se refiere esta cuestión de el buen nombre, ¿no? Cuando la Biblia habla de un buen nombre, ¿no?, está hablando de lo que ese nombre evoca, ¿no? Un buen nombre es el nombre de una persona que te deja un buen sabor de boca, ¿no? Piensas en alguien y dices, esta persona está bien, repito, es honesta, es amable, es buena gente, es perseverante, etcétera, ¿no? Y quizá, y un mal nombre sería la reputación, ¿no? Una mala reputación sería un mal nombre, ¿no? Esta persona, pues no es tan honesta, esta persona es muy fluctuante, esta persona, etcétera, etcétera, ¿no? A eso me refiero con la reputación. Ve por favor a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3. Hechos 6, verso 3. En lo que llegas ahí, te cuento un poquito el contexto. Estaban un poco molestos, vamos a decirlo así, los griegos, porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, ¿no? Había en la iglesia ciertas necesidades y aunque buscaban que estas necesidades fueran suplidas, no eran bien suplidas, particularmente hacia las viudas de los griegos o de los helenistas, bueno, de los griegos que eran parte de la iglesia, ¿no? Entonces estos griegos o estos helenistas estaban un poco enojados porque decían, nosotros estamos siendo desatendidos, no me están atendiendo bien, ¿no? Y había un conflicto con los judíos, ¿no? Y bueno, etcétera, ¿no? Entonces llegan con los apóstoles y dicen, no me están atendiendo bien, etcétera. ¿Y qué responden los discípulos? Los discípulos dicen, ok, hay necesidades, pero no es menester de nosotros como los apóstoles o como personas que debemos estar ocupadas en el estudio de la palabra y la oración, estar atendiendo todas las necesidades que hay en la iglesia, ¿no? Para eso, dicen los apóstoles, les dicen, de entre ustedes nombren a 7 varones, ¿no? Ellos, los apóstoles no les dicen, ok, nosotros lo suplimos, vamos a ver cómo lo resolvemos, sino, ok, vienen estos que están en desacuerdo, vienen estos que tienen este conflicto y los discípulos les regresan la bolita, pues entre ustedes busquen quién pueda atender las cosas que se están desatendiendo, ¿no? Porque para nosotros es prioritario el estudio de la palabra, el estar predicando la palabra y el estar en oración. Y entonces dice que les pareció bien a los griegos, ¿no? Dijeron, bueno, nos parece bien. Y dice el verso 3, Hechos 6:3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿te das cuenta? Entre ustedes busquen, de estos que están viniendo con esta queja, entre ustedes busquen a 7 varones, y trae algunas características importantes. Dice primero, de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, ¿no? Las personas que iban a atender las mesas, literalmente, los que iban acá por ejemplo tenemos mesas, ¿no? Los que van a atender esas mesas, los que van a resolver ciertas necesidades de la iglesia, tenían que ser llenos del Espíritu y de sabiduría y varones de buen testimonio, ¿no? Cosas importantes. Imagínate, no les estaban hablando para pastorear una iglesia. Podríamos pensar, ay, bien sabios, de buen testimonio y llenos del Espíritu, pues los van a poner a predicar. Y no era así, eran sabios, de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu, para atender las mesas, repito, las necesidades de la iglesia. Y bueno, no vamos a ahondar demasiado en llenos del Espíritu y de sabiduría, pero el punto en el que estamos estudiando dice de buen
testimonio. ¿Qué era importante que tuvieran los diáconos? ¿Qué era importante que tuvieran los servidores de la iglesia? Dice, un buen testimonio. La NBI traduce así ese texto. La Nueva Versión Internacional traduce así. Dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. O sea, era importante entonces que los servidores tuvieran una buena reputación. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos una buena reputación. El apóstol Pablo le dice particularmente a Timoteo, en la misma labor de elegir servidores para la iglesia, diáconos en la iglesia, les dice que tengan buen testimonio de los de afuera, que las personas que están afuera puedan hablar bien. ¿Está hablando otra vez? De su reputación. ¿Qué reputación tienen estas personas? ¿No? ¿Cómo las personas de afuera o cómo las personas evalúan, por ejemplo, el carácter, la integridad de una persona? ¿No? Así. Gallo tenía una buena reputación. O sea, el testimonio que traían estos maestros es alguien que anda en la verdad, es alguien que es fiel. Repito, hermano, es menester que nosotros tengamos claro esto en cuanto a nuestra reputación o lo que las personas saben de nosotros, ¿no? Puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, ¿no? Puede ser algo malo o bueno, pero debes tener la seguridad de algo. Tú tienes una reputación, ¿no? La gente tiene una imagen de ti. Repito, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea positivo, negativo, la gente tiene o piensa algo acerca de ti. A veces bien fundado, a veces no tan bien fundamentado, etcétera, pero es una realidad. Todos nosotros tenemos una reputación o tenemos algo que la gente piensa de nosotros. Viene con nosotros esa reputación y es algo que finalmente nosotros hemos vivido o que con nuestra vida hemos forjado, ¿no? Dice Spurgeon, ¿no?, hablando del valor de la reputación o de lo que las personas saben de nosotros. Decía Charles Spurgeon, el mundo con ojos de águila actúa como un policía para la iglesia. Se convierte en un perro guardián de las ovejas que ladra furiosamente tan pronto como una se desvía. Tengan cuidado, cuiden sus vidas privadas y considero que sus vidas públicas serán seguramente correctas. Recuerden que es de su vida pública de lo que dependerá en gran medida el veredicto del mundo. ¿Qué está diciendo Spurgeon, no? Empieza diciendo, el mundo, el enemigo allá afuera está actuando como un policía de los cristianos, ¿no? Si tú eres el único cristiano en tu trabajo, estoy seguro que la gente te observa, ¿no? Él es cristiano, y eres cristiano, ¿no? Que es normalmente, y se enojó y dice que es cristiano, ¿no? No. El mundo está dice aquí, dice Spurgeon, que con ojos de águila viendo en qué te equivocas y en qué cosas estás haciendo mal. Nosotros estamos en el, como dice, en el ojo del mundo. Las personas están esperando, viendo a ver a qué horas hacemos algo inadecuado nosotros. Y debemos saber algo, ¿no? Dice la Biblia que nosotros somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces es importante que sepamos que en lo que nosotros hacemos, en nuestra reputación, ¿no?, también va el nombre de Cristo. Si yo me digo cristiano, ¿no?, muchas veces no van a decir, Pablo se equivocó, Pablo hizo mal las cosas. Más bien van a decir, es cristiano,
e hizo mal las cosas. Y el que se está poniendo en entredicho finalmente es el nombre y la reputación de Jesús. Por eso dice Spurgeon, cuida primeramente tu vida privada. Cuida tu vida privada, o sea, lo que ves en privado, lo que haces en privado, porque finalmente dice la Biblia que todo va a salir a la luz. Todo lo que hagamos en privado, un día va a salir a la luz y un día va a ser juzgado, ¿no? Juan elogió a Gallo, sí por su amor, pero más que por el amor, o sea, el elogio a Gallo, más que por el amor que él tenía, sino el elogio es más bien por el compromiso que Gallo tenía con la verdad. O sea, en resumen, era, sí, te doy un elogio porque amas, pero más bien el elogio es por cómo te conduces, por cómo es tu vida, ¿no? Juan lo elogió no solo porque conocía la verdad, sino porque vivía la verdad, por su caminar diario, ¿no? Algo importante, regresa ahí a tercera de Juan, el verso, bueno, el 3 que veíamos, dice, mucho me regocijé que vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Algo importante, aquí dice de tu verdad, ¿no? O sea, la verdad que había creído Gallo, ¿no?, era en donde él andaba. O sea, si nosotros creemos que somos hijos de Dios, debemos de andar de acuerdo a nuestra verdad. Yo soy un hijo de Dios, entonces tengo que vivir de esa manera. Si yo sé que mi identidad es de un ciudadano del cielo, entonces yo debo andar, yo debo tener un caminar congruente a esa identidad. Si yo sé que el Señor me ha perdonado, mi caminar de todos los días tiene que ser congruente a mi verdad de que soy perdonado, ¿no? Si mi creencia o si mi verdad es que yo soy alguien que ha caído, entonces, ¿no?, mi andar es congruente con lo que yo creo. Por eso es bien importante estar primeramente bien afianzados de la verdad de Jesucristo, y después andar, repito, de una manera congruente con nuestra verdad, con lo que creemos. Teniendo en cuenta en esto que hemos hablado ya en estos versos, ¿no?, quisiera que pudiéramos hacer otro análisis. Ya lo hemos dicho, vamos a hacer varios análisis de nosotros mismos el día de hoy. Primero sería importante pensar qué piensas tú de ti mismo, ¿no? Ya decíamos, congruente con tu verdad. Si decíamos, tú sabes que eres perdonado, ¿no?, tú sabes que eres un hijo de Dios, ¿qué piensas de ti mismo, ¿no? Es importante que sepas y reconozcas primero tu verdad. ¿Ok? Si ya tienes un poco en mente qué piensas de ti mismo, ahora pasemos a qué piensan los demás de ti. O sea, de acuerdo a cómo te conduces, de acuerdo a tu carácter, de acuerdo a cómo hablas, de acuerdo a tus decisiones, etcétera, ¿qué piensan los demás de ti? ¿Puedes tener una idea de lo que piensan las personas de tu trabajo, las personas, tus vecinos, ¿no?, la gente de tu comunidad, la gente de tu iglesia, la gente de tu casa, ¿no? Quizá los que tengan una idea más acercada de lo que somos, pues es finalmente la gente con la que vivimos, ¿no? O sea, ¿qué piensa de ti tu esposo? ¿Qué piensa de ti tu esposa? Ya tenemos el primer análisis, ¿qué piensas de ti mismo? El segundo, ¿qué crees que piensan los demás de ti? Y el tercero, y el más importante, es ¿qué piensa Dios de ti?
Imagínate, trata de imaginarte qué es lo que piensa Dios de ti. ¿Cuál es la reputación que tú tienes delante de Dios? ¿Cuál es el nombre o el buen nombre que tenemos o no tenemos delante de Dios? Repito, esto es de acuerdo a nuestro caminar, de acuerdo a nuestro andar. Regresa ahí a tercera de Juan, ahora vamos al verso 4. Una vez más, dice Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ya habíamos visto que Juan decía un gran regocijo, una alegría en la cual estoy tranquilo, una mayor, un gran regocijo, un gran gozo, etcétera, lo que dijimos. Pero ahora en el verso 4 no solo dice que es grande, ahora dice Juan que no hay mayor alegría para Juan que el andar, que el escuchar que sus hijos andan en la verdad, ¿no? Al principio podríamos pensar, es una grande alegría, pero puede haber alegrías aún mayores, en las cosas más que le produzcan a Juan un mayor gozo. Pero ahora está diciendo, o sea, lo está llevando a un extremo muy amplio y está diciendo, no tengo yo un mayor gozo, ¿no?, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Para una persona que comparte el Evangelio, para una persona que enseña el Evangelio, para un líder espiritual, para las personas que transmiten la verdad de Cristo, cada uno de nuestra trinchera, es algo invaluable y es un motivo de mucha alegría. No solamente enseñar la verdad, no solo asegurarnos de que las personas entiendan lo que estamos enseñando, sino el comprobar que estas personas andan en lo que se ha enseñado, que creen, que aman y que obedecen la verdad. Juan estaba oyendo de Gallo que creía la verdad, que andaba en la verdad, que Gallo amaba la verdad, ¿no? Así nosotros, el mayor gozo que podemos dar a nuestro Padre Celestial es ese, el andar en la verdad, el que nuestros pasos de todos los días reflejen a Cristo, ¿no?, reflejen al Señor, reflejen la obediencia, que haya una correspondencia exacta de lo que creo y de mi conducta, de lo que creo y lo que vivo. Eso es un gran gozo, no solo es un gran gozo, es el mayor gozo que Juan dice tener y que finalmente los padres, decíamos, ¿no? Juan está hablando a Gallo, a las personas que se está escribiendo, les habla como hijos, ¿no? Nosotros como padres decíamos, ¿no?, poníamos el ejemplo. ¿Qué mayor gozo podríamos tener que el saber que nuestros hijos andan en la verdad, ¿no? Y que no solo saben ciertas cosas, sino que aman y obedecen la verdad, ¿no? Creo que a nosotros como padres, a mí como padre, honestamente, más que mis hijas sepan pilotear aviones y salir al espacio, ¿no? Porque algunas personas ven a sus hijos de 3 años y ya casi pilotean naves espaciales y así. Pero más que eso, en mi mayor gozo como padre sería ver que mis hijas abrazan el Evangelio de Jesucristo y lo obedecen, ¿no? Es el mayor gozo que alguien como padre puede tener y es el que alguien como, repito, un líder espiritual, alguien que guió a otra persona al Evangelio, es el mayor gozo que puede tener. Ok, yo te hablé del Evangelio y tú has abrazado, has amado y has obedecido la verdad que te fue predicada. Ve por favor a Hebreos, la carta a los Hebreos 13, verso 17. Te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Y dice así, Hebreos 13:17 en la NTV dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen, ¿no? Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Los líderes espirituales cuidan, alimentan, pastorean a las personas y finalmente van a rendir cuentas, o hemos de rendir cuentas delante del Señor. Pero dice algo importante, ¿no? O nos dice algo importante el autor a los Hebreos. Dice, denle motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. O sea, nuestra labor es que si hemos sido enseñados, si alguien nos ha hablado la palabra del Señor, si alguien nos ha mostrado el Evangelio, es darle motivos para que sigan haciendo su labor de enseñanza con alegría y no con sufrimiento. ¿Qué es lo que causa alegría a un líder espiritual, a un padre espiritual? Ya decíamos, que sus hijos anden en la verdad. Y es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Haz todo lo necesario para que el que te enseña lo haga. Él lo va a seguir haciendo, pero lo puede hacer con dolor o lo puede hacer con alegría, ¿no? Y dice, denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. O sea, el fruto de nuestra vida puede dar alegría o tristeza a nuestro líder espiritual. Pero independientemente que le dé alegría o dolor, esto último, el que nosotros causemos ese dolor, dice aquí, no va a ser benéfico para nosotros. Sí, quizá esta persona va a estar dolida un tiempo por ver a su hijo espiritual que anda en pasos que él no consideraría correctos. Pero finalmente el que va a cosechar, el que va a rendir cuentas y el que va a, cosechar lo que él ha decidido hacer, finalmente somos nosotros. Es lo que dice aquí. Esto último ciertamente no te va a beneficiar a ti. O sea, que tú causes ese dolor no te va a traer un beneficio, sino va a traer todo lo contrario, ¿no? Porque una de las tristezas, así como la más grande alegría de un líder espiritual, es que sus hijos anden en la verdad. Una de las mayores tristezas es ver a las ovejas rebeldes, errantes, desviadas, alejadas de la verdad, ¿no? Por eso dice el oír que mis hijos, ya decíamos, ¿no? Mis hijos andan en la verdad, ¿no? Apropiarse, no solamente decir mis alumnos, sino finalmente mis hijos. Por eso deducimos, ¿no?, que Gallo se convirtió bajo el ministerio de Juan, y no solo Gallo, sino la iglesia o las personas que estaban alrededor de Gallo, ¿no? Probablemente se habían convertido gracias, bueno, por supuesto gracias a Dios, pero como resultado del ministerio y del trabajo que Juan había hecho, ¿no? En este momento Juan no está dolido ni triste con Gallo, todo lo contrario, está alegre, está con un gran gozo por el testimonio que ha llegado a sus oídos, que andan en la verdad. ¿Y cómo se ve o cómo explica el apóstol Juan la obediencia de su discípulo? Ve al versículo 5, tercera de Juan, verso 5. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Cómo se hacía evidente el amor de Gallo? Dice aquí, prestándole servicio a sus hermanos, sirviendo a sus hermanos, particularmente sirviendo a estos maestros
que llevaban el Evangelio de Cristo hacia esas regiones, ¿no? Él estaba obrando de una manera fiel cuando le prestaba servicios, hospitalidad a estos maestros, a estos sus hermanos, ¿no? ¿Qué hacía Gallo cuando venía algún maestro itinerante? Cuando venían estas personas, le daban un lugar donde dormir, le daban alimentación, comida, le daban provisión y también los encaminaban para que en sus viajes largos ellos tuvieran todo lo necesario y no tuvieran mayor preocupación que el estar predicando la palabra del Señor. Ya veíamos que muchos de estos hermanos eran perseguidos, pasaban muchas dificultades para llegar a los diferentes lugares llevando el Evangelio de Cristo, ¿no? Así que por eso era tan necesaria la hospitalidad de las diferentes iglesias a donde iban, ¿no? Y en esto la iglesia muestra su amor a Cristo, muestra que es fiel cuando presta algún servicio a sus hermanos. Finalmente esto es el amor en acción, ¿no? No es el amor platicado de sí te amo, ¿no? Sino estoy haciendo evidente, ¿no? Mi manera de vivir demuestra mi amor cuando sirvo a los demás, cuando no estoy viendo qué me das a mí, que me estás viendo qué recibo, cómo lo recibo, yo quiero para mí, yo quiero crecer, yo quiero hacer, yo quiero. Si te fijas, estos hermanos están más preocupados en yo quiero dar, yo quiero proveer, yo quiero que alguien obtenga algo de mí. Yo lo que quiero es servir. Yo lo que quiero es servir. Por eso dice en el Salmo 84 el salmista, ¿no? Señor, yo estoy conforme y estoy más que satisfecho siendo el que abre y cierra la puerta del templo o porque finalmente el punto de esto es servir en tu templo, servir en los atrios de tu templo. Y es lo que está haciendo finalmente Juan, poniendo el amor en acción. Un resultado práctico y evidente de lo que él creía. No solamente lo que decía, sino cómo se comportaba. Fielmente te conduces. El hecho de que Gallo tratara a los desconocidos, porque aparte incluso eran maestros desconocidos, ¿no? Personas que él no conocía, tal vez que nunca los había visto, pero con todo, Juan les daba esa provisión, lo que ya decíamos, darles alojamiento, comida, los defendían, ¿no? Incluso de la comunidad cuando habían situaciones contrarias a ellos. Estos hombres salían y se esforzaban porque estas personas recibieran un trato hospitalario, ¿no? Y dice particularmente, especialmente a los desconocidos, ¿no? Si lo hacemos con las personas cercanas, si llega de pronto a tu casa, no sé, tu hijo y lo recibes y le das de comer y eso, pues va a pasar, ¿no? No estás haciendo como que nada, pues como que muy especial, ¿no? Pero si de pronto llega, dice aquí, un desconocido y lo recibes y le das comida y le ofreces algo, ahí es donde de verdad estamos haciendo evidente nuestro amor, no con las personas a las que tenemos cercanas y que naturalmente amamos, sino incluso a ellas que con las cuales no tenemos una relación tan cercana, ¿no? Por eso dice especialmente a los desconocidos. Y esto es una buena obra. La fe que nosotros, decía Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras, ¿no? O cómo, en otras palabras, ¿cómo haces evidente que crees si no tienes obras, ¿no? Y Santiago decía, y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Voy a ser evidente, no para ser salvo hago obras, sino porque soy salvo hago obras. Las obras son un resultado de lo que creo. Ve por favor a Efesios 2, versos 8 y 10. Efesios 2, 8 y 10.
dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la salvación es por gracia. Cuando dice don, la salvación es un regalo. Ni tú ni yo hicimos nada para obtener la salvación. Y dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Lo deja primero bien claro. Pero después dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para buenas obras. Aunque mis obras no me salvan, la Biblia dice que yo fui creado en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, el propósito por el cual el Señor me llamó y me escogió es para que yo anduviera en buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, lo que decíamos, la fe se hace evidente a través de las buenas obras, o la fe, en otras palabras, la fe siempre produce buenas obras. Y en este momento era esta hospitalidad que Gayo le estaba dando a estos sus hermanos. Y estos misioneros, estos maestros estaban con un buen sabor de boca y tenían una tan buena opinión de Gayo. Gayo se había ganado el respeto y una reputación honorable en medio de estos maestros, ¿no? Que finalmente estos maestros llegan con Juan y le dan testimonio. Oye, este anda en la verdad. Oye, este hace evidente que ama, hace evidente lo que cree. ¿Cómo lo hace? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Por último, vea Romanos 12. Romanos 12, vamos a leer del 9 al 13. Romanos 12, del 9 al 13. Y dice así. Empieza diciendo el verso 9: el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y dice el verso 11: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Verso 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y dice el verso 13: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando hospitalidad. Y esto es algo muy claro que dice ahora el apóstol Pablo, ¿no? ¿Para qué el Señor? ¿Cuáles son estas obras que en Efesios dice que el Señor nos creó en Cristo para buenas obras, particularmente, o de una manera especial, el compartir para las necesidades de los santos y practicando esta hospitalidad que Gayo estaba practicando para con los maestros en ese entonces? Imagínate, ¿no? Dice la carta a los Romanos, hablando de la iglesia de Macedonia, dice: las iglesias de Macedonia tuvieron a bien hacer una ofrenda para los santos que están en Jerusalén, porque les parece un deber, les parece honesto, les parece justo que habiendo ellos recibido lo espiritual, ellos puedan responder dando material, dando la hospitalidad, como la está platicando, la está contando estos maestros que habían recibido, que habían sido atendidos, que habían sido bendecidos, ¿no? Así que es un deber, hermanos, que entre nosotros nos sirvamos, que entre nosotros proveamos para las necesidades unos de los otros, como dice Juan, conduciéndonos fielmente cuando prestamos algún servicio a los hermanos. Inclina tu rostro, hermano, y terminamos orando. Señor, te damos gracias y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es grande para con nosotros, Señor, poniendo delante de nosotros, Señor, estos ejemplos de estos hombres y mujeres, Señor, que no se amaron más a ellos mismos, ni amaron tanto sus pertenencias, ni su tiempo, sino que lo pusieron finalmente
al servicio de los hermanos, y no solo de los hermanos, sino sirviéndote a ti, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos dar esa muestra de amor, esa muestra, Señor, de hospitalidad, Padre, como se da, Señor, en ese entonces. Esa muestra, Señor, esto que hace evidente que tú estás haciendo y que tú haces una obra en nosotros, bendito Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos permites poder verlo y poder tener claro esto, Señor, en tu palabra. Permítenos, Señor, a todos los que estamos aquí, poder dar ese fruto, Señor, y responder a lo que primeramente hemos recibido en ti, Padre. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga.